Hagamos otro dulce y tierno animalito. Con hilo de algodón de 6 hebras color aqua y aguja de crochet 3.5 milímetros comenzamos haciendo un anillo mágico y dentro vamos a tejer 6 puntos. Estiramos y cerramos con un punto deslizado. Pasamos a la vuelta número 2 y en esta vuelta vamos a tejer tomando solo la hebra de atrás. Entonces, solo tomando la hebra de atrás vamos a tejer un punto en cada punto de la vuelta anterior, totalizando 6 puntos bajos. Pasamos a la vuelta número 3 y en esta vuelta vamos a tejer primero un aumento y luego continuamos con 5 puntos bajos. Pasamos a la vuelta número 4 y en esta vuelta vamos a tejer un punto en cada punto de la vuelta anterior, totalizando 7 puntos bajos. Pasamos a la vuelta número 5 y en esta vuelta vamos a tejer primero un aumento y luego continuamos con 6 puntos bajos. Y finalizamos la vuelta 6 haciendo un punto en cada punto de la vuelta anterior, totalizando 8 puntos bajos. Finalizamos con un punto deslizado y dejamos hilo para coser. Acomodamos bien la pieza y listo. Con hilo de algodón de 6 hebras color aqua y aguja 3.5 milímetros comenzamos haciendo un anillo mágico y dentro vamos a tejer 6 puntos. Cerramos con un punto deslizado. Pasamos a la vuelta 2 y en esta vuelta vamos a tejer 6 aumentos, es decir, 2 puntos bajos en cada punto de la vuelta anterior. Pasamos a la vuelta número 3 y en esta vuelta vamos a tejer un punto en el primer punto, un aumento en el siguiente. Esta secuencia de un punto, un aumento, la vamos a repetir 6 veces en total. Pasamos a la vuelta 4 y acá vamos a tejer cadena al aire y luego punto deslizado. Cadena al aire y en el punto siguiente punto deslizado. Cadena al aire y pinchamos, traemos el hilo y lo arrastramos en la lazadita. No tomamos hilo de vuelta, ¿sí? Y vamos a continuar así durante toda la vuelta. Cadena al aire, punto deslizado. Acá ya estoy terminando la vuelta. Finalizo haciendo un punto deslizado en el último punto y dejo hilo para coser. El hilo del anillo mágico lo pierdo acá entre las vueltitas y tejo este patrón una vez más. Con hilo de algodón de 6 hebras color aqua y aguja 3.5 milímetros comenzamos haciendo un anillo mágico y dentro vamos a tejer 6 puntos. Estiramos y cerramos con un punto deslizado. Pasamos a la vuelta 2 y en esta vuelta vamos a tejer 6 aumentos, es decir, 2 puntos bajos en cada punto de la vuelta anterior. Pasamos a la vuelta número 3 y en esta vuelta vamos a tejer un punto en el primer punto, un aumento en el siguiente. Esta secuencia de un punto, un aumento, la vamos a repetir 6 veces en total. Pasamos a la vuelta 4 y en esta vuelta vamos a tejer un punto en el primer punto, un punto en el segundo, un aumento en el tercero. Esta secuencia de 2 puntos, un aumento, la vamos a repetir 6 veces en total. Pasamos a la vuelta 5 y en esta vuelta vamos a tejer un punto en el primer punto, un punto en el segundo, un punto en el tercero, un aumento en el cuarto. Esta secuencia de 3 puntos, un aumento, la vamos a repetir 6 veces en total.
Ahora vamos a tejer desde la vuelta número 6 hasta finalizar la vuelta número 9 haciendo un punto en cada punto de la vuelta anterior, totalizando 30 puntos bajos. Pasamos a la vuelta 10 y en esta vuelta vamos a tejer un punto en el primer punto, un punto en el segundo, un punto en el tercero, un punto en el cuarto, un aumento en el quinto. Y esta secuencia de 4 puntos, un aumento, la vamos a repetir 6 veces en total. Ahora vamos a tejer desde la vuelta 11 hasta finalizar la vuelta 13, haciendo un punto en cada punto de la vuelta anterior, totalizando 36 puntos bajos. Ahora vamos a parar un segundito y vamos a colocar los ojos de seguridad entre las vueltas 9 y 10, dejando más o menos entre 5 a 6 puntos de separación, ¿sí? Yo acá estoy usando ojos de 10 milímetros. Perfecto, colocamos las trabitas y ahora sí retomamos el tejido. Pasamos a la vuelta 14 y vamos a hacer puras disminuciones. ¿Cómo se hace? Hebra delantera del primer punto, hebra delantera del segundo, engancho el hilo, paso por las 2 hebras delanteras, engancho y paso por las 2 restantes. Otra vez, hebra delantera del primer punto sin soltar, hebra delantera del segundo, engancho el hilo, paso por las 2 hebras delanteras, me quedan 2 lazaditas, engancho y paso por las 2 restantes. En total vamos a hacer 18 disminuciones. Ahora sí vamos a rellenar la pieza con vellón siliconado y ahora sí vamos a tejer la vuelta 15 haciendo lo mismo que hicimos antes. Vamos a hacer 9 disminuciones, ¿sí? Una al ladito de la otra. Esta es la última vuelta que vamos a tejer. Acá puede ser que el vellón moleste un poquitito, entonces hay que ir empujándolo hacia adentro y si no, dejamos la pieza sin rellenar y la rellenamos al final. Acá estoy terminando la vuelta 15, dejamos hilito para esconder, rellenamos con un poquito más de vellón siliconado, acomodamos los ojitos y ahora enhebramos el hilo y pasamos por la hebra externa de cada uno de los últimos 9 puntos, estiramos bien y perdemos el hilo por dentro. No hace falta hacer nudito, pasando muchas veces de un lado hacia el otro se traba, ¿sí? Es momento del armado. Primero vamos a coser acá la trompita porque ya me imagino que saben lo que estamos haciendo. Recuerden tomar una hebra superficial de la cabeza y luego los 2 lados de la trompita. Yo tomo la hebra superficial porque si atravieso el amigurumi voy a arrastrar el vellón y me queda desprolijo. Bien, al terminar perdemos el hilo por dentro. Ahora voy a tomar una orejita, la voy a doblar un poquito a la mitad y voy a hacer unas puntaditas acá en la parte de arriba. Dejo 3 puntos de separación, tomo la línea donde empieza el ojo de seguridad como referencia y voy a coser una orejita. Solo cosemos acá arriba, ¿sí? Hacemos una o 2 o 3 puntaditas y listo. Yo siempre chequeo que esté bien posicionada y al final pierdo el hilo por dentro. Ahora hacemos lo mismo con la otra, dejamos 3 puntos de separación y empezamos a coser. Con hilo de algodón de 6 hebras blanco voy a trazar la línea de luz, que es un medio círculo en la parte externa del ojo de seguridad. Esto lo hacemos para que la mirada sea expresiva. Voy a fijar este bordado con silicona líquida, pero si no quieren hacerlo no hace falta. Dejamos secar y cuando terminamos hacemos el otro ojito. Otra vez hacemos un medio círculo en la parte externa bien pegado al ojo de seguridad y fijamos esto con silicona líquida. Con marcador de tela y pincel vamos a darle un poco de color a este elefantito. Entonces vamos a pasar el pincel 2 o 3 veces por el marcador y pintamos las mejillas. Hay que pasar pocas veces el pincel en el marcador para no cargar tanto y vamos pintando. Si queremos que el color quede más intenso, otra vez pasamos el pincel y nuevamente pintamos.
Recuerden que la pintura es permanente, por lo tanto no podemos equivocarnos, entonces es mejor ir gradualmente. Y aproveché también para pintar la parte interna de la orejita. Primero pinté una y luego la otra, así le damos un toquecito de color y que no quede todo del mismo color celeste. Para que quede más expresivo el elefantito, voy a bordarle cejitas. Entonces voy a usar hilo de bordar color negro y voy a trazar una diagonal que va a empezar 3 vueltas más arriba de donde está el ojo de seguridad. Y voy a hacer lo mismo del otro lado. Esto es opcional, si no quieren hacerlo no lo hacen. Y por último voy a coser un llaverito en la parte central superior porque yo lo voy a usar como llaverito, ¿sí? Y listo, terminamos así estos hermosos elefantitos. Miren qué lindos que están y son bastante fáciles y rápidos de tejer. Como siempre les digo, si quieren emprender tejiendo, les recomiendo empezar por amigurumis pequeñitos, ¿sí? Díganme abajo en los comentarios qué otro animalito quieren que suba. Acuérdense que ya hay publicado un osito, también hay publicado un perrito y un gatito, ¿sí? Espero que les haya gustado.